Muy bien, como sabéis, continuamos con el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es un libro muy bello, extenso, sí. Tiene 28 capítulos. Y estoy contento de terminar este domingo el capítulo 4. Y estamos con esto de la iglesia en sus inicios, que está mostrándonos las cosas que empezaron. Y también vamos a concentrarnos en el capítulo 4 y en los versículos 32 y 37. 32 y 37. Dice todas las cosas en común. El título de este mensaje puede ser también ejemplo de armonía y unidad. Puede ser también ejemplo de armonía y unidad de la familia eclesial. En otras palabras, armonía en la iglesia. En este aspecto, en cuanto a ayudarse, en cuanto a ver las necesidades de los hermanos y las necesidades, pues como vemos aquí. Me llama la atención también que el capítulo 2, si vamos al capítulo 2, el versículo 42 al 47, está hablando casi exactamente lo que está escrito en el capítulo 4, del versículo 32 al 37. Vamos entonces al capítulo 2 para hacer un pequeño repaso de poco tiempo. Aquí versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y con las oraciones. Y sobrevino gran temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el capítulo 4, pues estos versículos del 32 al 37 está hablando lo mismo en un sentido, ¿verdad? Está hablando lo mismo. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Ayúdame a predicar. Quita todo, Señor, distracción y lo que sea. Y toca nuestros corazones para entender tu palabra, que es para nosotros, Señor. Y si hay alguien sin Cristo, tú también salva a esa persona. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo doy gracias al Señor que me detuve los versículos 32 y 37, porque el mensaje anterior yo quería terminarlo, pero dije voy a leerlo, voy a estudiarlo, voy a orar, y no ha valido, y ha valido la pena, porque hay tanta enseñanza aquí de estos versículos 32 al 37, y tengo un ánimo en mi corazón. Quiero mostrarle lo que está aquí y que todos nosotros podamos seguir este ejemplo, porque es un ejemplo de armonía y de unidad. Y nosotros sabemos que lo que hemos estado viendo ahora habla de la iglesia en sus inicios. Y vemos que hay una actitud muy, muy importante en cuanto a ayudarse unos con otros,
que os he leído del capítulo 2 y del capítulo 4. Y pues hay esa similitud, y eso es lo que nosotros necesitamos también. Necesitamos andar en esa armonía y en esa unidad. Y aunque no estamos viviendo en el tiempo de la iglesia, en sus inicios, no estamos viviendo en ese tiempo, pero lo que estaba predominando en ese tiempo era el carácter cristiano. Ese principio no debemos olvidarlo nunca. Inclusive el libro que se ha leído, el hermano Paco, que leyó el libro de Éxodo, está hablando de la actitud, de ese carácter, de la manera como actuaron esos creyentes cuando hubo una necesidad grande en cuanto al templo, en cuanto al tabernáculo. Eso es lo que debe influenciar y permanecer en nuestros días. Bueno, leyendo el versículo 32, hablamos de esa unidad ideal, porque dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No sé si habréis prestado atención que también he leído igual en el capítulo número 2, capítulo 2, el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y más ejemplos todavía que nosotros podemos ver, como en el versículo 44, que dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y lo vemos igual en el capítulo 4. Bueno, esto de lo ideal, unidad ideal, es muy importante, y me llama la atención cuando dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Cuando hablamos de multitud, ¿a qué nos referimos? ¡Qué gozo aquella vez de aquella multitud de creyentes! Tanto es la multitud en una definición que cuando es una gran multitud casi ni se puede contar a las personas. Y era un tiempo maravilloso y todos ellos, los que habían creído, eran de un corazón y de un alma. Eso es bello. Ellos perseveraban también en la buena enseñanza de la palabra del Señor. Estaban con esa sana doctrina y dice prácticamente capítulo 2, versículo 44, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles y tenían en común todas las cosas. Entonces, ahí de esa multitud, vamos a analizar la situación, de esa multitud había gente, creyentes, pudientes, que tenían sus recursos y ellos vendían todas las propiedades, sus propiedades, para darlo a la iglesia, para ayudar a los necesitados, aún los que no tenían. Y estoy convencido que también se animaron porque eran dadivosos y, como os leí anteriormente en el capítulo 2, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, este es un ejemplo. Este es un ejemplo a seguir. No hay nada que nosotros podamos decir en verdad, esto es mío. Porque todo lo que tú tienes es lo que Dios te ha dado. No digas esto es mío, porque todo lo que tú tienes, dale gracias al Señor que te lo ha dado. Ahora, yo no quiero dar la impresión de que solo los que tenían más recursos, ellos eran los que daban.
porque esto no es bíblico. Podemos ver el ejemplo que nos da el Señor Jesús cuando Él miró en el templo y había mucha gente y había una mujer viuda y pobre que dio todo lo que tenía. Eso es importante, eso lo vemos en Marcos 12, del 41 al 44, que lo sabéis de memoria. Eso es un gran ejemplo a seguir. Y alguien dijo algo muy importante, escuchar por favor. Hay gente que tiene recursos y no quiere dar. Hay otros que no tienen recursos y no pueden dar. Sin embargo, hay otros que no tienen nada y aún así quieren dar con sacrificio y lo logran. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 8, del 1 al 5, que vosotros lo sabéis de la manera como esos cristianos estaban tan pobres, pero dieron generosamente. Estos son los ejemplos que nos muestra la palabra del Señor y que nosotros tenemos que prestar atención y analizar esto muy seriamente. Os dije que aquí se nos muestra unidad ideal y también se nos muestra poder. Poder y abundante gracia. Esto es lo que vemos aquí. Versículo 33 del capítulo 4, que dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia. La influencia que tenía la iglesia en esos tiempos era por el Señor Jesús, utilizando a los apóstoles. Y ellos tenían la prioridad de predicar el Evangelio, de predicar lo que habían visto, a Jesús resucitado. Y lo hacían con gran sabiduría, no se iban por las ramas, ellos hablaban lo que habían visto, y ese poder, dice, vino poder, y en el griego poder es dunamis, que viene de dinamita. Y ese es el poder en el sentido espiritual. Y había también abundante gracia. Todo esto por una influencia divina que el Señor hace en la iglesia. ¿Podemos nosotros tener ese gran poder y abundante gracia? ¿Podemos nosotros tener ese poder y abundante gracia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya la hemos recibido en el momento de nuestra salvación. Si hay problema, ¿cuál es el problema? El problema es que no estamos utilizando los recursos que Dios ha dado a su iglesia. Infinidad de recursos. Vamos por partes. Hechos 1:8, que lo podemos ver. Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis ¿qué? Dunamis, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Me seréis qué? Testigos. No olvidar eso. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 1 Corintios 15, versículo 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué enseñanza tan grande. También en 2 Corintios 5:18 podemos ver lo mismo.
que dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio en el cual hablar a otras personas para que se reconcilien con el Señor Jesús. Esto es lo que nos habla el Señor y ese poder y esa abundante gracia que había ahí. No solamente esta unidad ideal, no solamente este poder y abundante gracia vemos aquí, pero también vemos una organización comunitaria. Capítulo 4 del libro de los Hechos, capítulo 4 de esa organización comunitaria, dice, versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es lo que nos muestra la palabra del Señor, esa organización comunitaria. Lo que llama aquí la atención era la ayuda mutua que tenían entre ellos y lo consideraban algo muy serio, muy serio. Capítulo 2, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esa armonía del capítulo 2 y el capítulo número 4. Era una ayuda mutua. Estaban conscientes de las necesidades de los hermanos. Yo no creo que había ahí cristianos que se aprovechaban y decían, bueno, ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, pues a recibir, que muchas veces eso no está bien en la iglesia, que estemos solamente acostumbrados a recibir y no dar, hermanos. Que el Señor toque nuestros corazones a no hacer eso, porque eso no agrada al Señor. Había una ayuda mutua ahí. ¿Cómo se organizaban al respecto? No es difícil saber, porque aquí se nos da la respuesta clásica que lo he leído. Una buena respuesta, capítulo 4, versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta es una organización comunitaria. Lo que sí debemos darnos cuenta es que como la iglesia estaba en sus inicios, no habían iglesias constituidas por todas partes, no habían pastores que estaban yendo a diferentes lugares, y eran los apóstoles los que tenían que administrar todas estas cosas. Además de todas las cosas que ellos tenían que hacer, ellos estaban entonces haciendo el trabajo, teniendo el trabajo de administradores de esos recursos. Vaya tarea, vaya trabajo para ellos. Ahora, cuando hablamos de esa organización comunitaria, seguro que desde que ustedes tienen uso de razón habéis escuchado esa filosofía del comunismo y que vamos a ayudar y que todo el mundo tenga sus necesidades y esto que el otro. Eso ha sido copiado de lo que verdaderamente Dios ha establecido en su palabra. Lo que pasa es que ellos se organizan, ellos hablan y muestran y dan su ideología en contra de Dios. Ese es el problema. Está establecida esta doctrina falsa en contra de los principios de Dios.
para que funcione como Dios quiere, es entendible que sea el trabajo de Dios, el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo de Cristo mismo. Que se manifieste ese amor de Cristo hacia nuestros semejantes. Porque aquellos que siguen esta ideología, mire, dar a todos y todo, terminan los líderes siendo los más ricos y los que más se benefician de este juego que ellos hacen. Totalmente diferente. Yo ya os he dicho y os diré muchas veces que no soy de la derecha ni de la izquierda, soy de arriba. Amén. Y en Hechos 4:35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. De ninguna manera, hermanos, por favor, yo estoy sugiriendo que esto se haga en la iglesia. De ninguna manera voy a decir, muy bien, hermano, ustedes tienen propiedades, véndanlo todas sus propiedades y tráiganlo aquí a los pies del pastor y de los líderes de la iglesia. No, no y no, esto no es así. Lo que vale es el principio, hermanos. El carácter cristiano, dadivoso. Eso es lo que vale. Y se manifestó, como leyó el hermano Paco otra vez en el libro de Éxodo, capítulo 25, 26, en unas partes se manifestó esa actitud. Ellos tuvieron alegría de dar. Y lo hicieron voluntariamente porque amaban a Dios. Y estamos viviendo en este tiempo de la iglesia que también este principio, este carácter tiene que prevalecer para dar de corazón sin ninguna influencia de la ley, de ninguna ley. Porque estamos viviendo bajo la gracia. Y nosotros sabemos lo que dice 2 Corintios 9:7, lo sabemos de memoria, pero que quede en nuestras mentes y en nuestros corazones lo que vivimos hoy en este tiempo bajo la gracia, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, que dice, al dador alegre. Entonces, este principio fue lo que los cristianos hicieron en aquel tiempo de la iglesia en sus inicios, y una vez más lo dieron de corazón. Entonces, sigamos nosotros con este principio. La iglesia nuestra tiene hoy una gran necesidad de reformar ese local, que el Señor nos ha dado ese local. Amén. Y es algo que el Señor nos ha dado y ya han pasado 3 meses que hicimos la compra y venta y aún no podemos avanzar porque nos faltan los recursos económicos. Me admira la actitud de los cristianos relatado en el libro de los Hechos, especialmente en el capítulo 2 y el capítulo 4, en cuanto a esto que estoy enfatizando. Ellos tenían en común todas las cosas. Ellos tenían una adoración sincera al Señor. Ellos tenían un buen testimonio delante de los demás. Ellos vieron la mano de Dios y la iglesia abundaba en número. ¿No hemos visto acaso la mano de Dios? ¿No lo estamos viendo en cada momento? Que el Señor nos ha dado también ese local. ¿No vemos la mano de Dios? Ellos confiaban en los apóstoles como administradores de esa ayuda que experimentaban. El resultado fue sorprendente. Había ayuda. Vino la ayuda para todos.
Tenían gozo al saber que habían contribuido en ayudar voluntariamente y de corazón. Oh, que el Señor nos ayude en esto. Que el Señor nos ayude en esto. A tener esta misma actitud, este carácter dadivoso, y esto es sumamente importante y fundamental en la iglesia. Bueno, no solamente estaba la unidad ideal, no solamente estaba ese poder y abundante gracia, y esa organización que tenían comunitaria, pero también vemos una cosa, hermanos, el testimonio personal. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque el versículo 36 y 37 está enfatizando a una persona en particular. Y el que escribió este libro, Lucas, lo hizo con mucha sabiduría para enseñarnos una gran lección a nosotros, de lo que podemos hacer individualmente. Porque dice aquí, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, muchos detalles. Y el importante también, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué manera tan sabia de terminar este capítulo, porque ya el capítulo 5, si pueden leer del versículo 1 al 11, léanlo. Por favor, léanlo. Pero qué manera de terminar este capítulo. Ahora, ¿quién es este personaje? José, de sobrenombre Bernabé. Su nombre de nacimiento era José. Pero aquella vez se daban sobrenombres. Yo no sé qué sobrenombre me podríais poner a mí si tuviésemos aquella vez en qué tiempo. Pero se ponían sobrenombres, como vemos muchos ejemplos aquí. Simón, y el Señor le dijo, tu nombre será Pedro. Sabemos eso, ¿verdad? Otro se llamaba José, y le pusieron por sobrenombre Justo. Y también no olviden que uno se llamaba Juan y le pusieron Marcos. Y otro se llamaba Judas y le pusieron Barsabas. Dicho sea de paso, si hablo de Juan, de sobrenombre Marcos, era primo de Bernabé, como lo dice sobrino, como lo dice en Colosenses 4:10. Yo creo que lo tenemos ahí y si no, no hay ningún problema porque eso es lo que está diciendo la palabra del Señor, que era sobrino. Colosenses 4:10. Él escribió el segundo evangelio que lleva su nombre. Imagínense. Pero hablando de Bernabé, ¿cuánto podemos saber nosotros de Bernabé estudiando e indagando las Escrituras? Un hombre dedicado al Señor. Un hombre que inclusive ayudó a Pablo desde el principio de su salvación. Un hombre que estuvo yendo con él en los viajes misioneros. Un hombre, pero que nosotros podemos quedarnos admirados de la manera como él estaba metido en las cosas del Señor. Ahí en Hechos 9:27 podemos ver, Hechos 9:27, que dice, entonces Bernabé, tomándole lo trajo a los apóstoles, recién convertido, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Saulo de Tarso convertido en un hombre de Dios.
Y en Hechos 15, 22 también tenemos otro relato. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre los varones, entre ellos varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y habla de otros también, pero ellos eran los que dirigían a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Qué ayuda de Bernabé? Era un miembro de la tribu sacerdotal de los levitas que había nacido en Chipre. Chipre está situada en el mar Mediterráneo, cerca a Turquía y a Siria, y su capital actual es Nicosía. Pero vemos que lo que llama la atención también, no solamente su nombre, pero también su actitud, como os leí en el versículo 37, también su actitud, y con esto quiero que nos demos cuenta para concluir con este mensaje. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este autor, Lucas, del libro de los Hechos, termina con el relato de Bernabé, de lo que hizo, y él no fue mentiroso, él no engañó a Dios, él no engañó al Espíritu Santo, él no engañó a la iglesia, él dio lo que verdaderamente estaba en su corazón, y nosotros debemos seguir el ejemplo de Bernabé. Como tenía una heredad, era lógico que siendo de ese lugar, pues habría recibido una heredad, un terreno o cualquier cosa ahí en Chipre, y lo vendió y trajo el precio. Eso quiere decir que trajo el precio completo. No se quedó con algo de dinero, ni dio un porcentaje determinado. Trajo todo el dinero. Estaba cumpliendo lo que nos enseña el Nuevo Testamento, de lo que se da hoy, se da de corazón y voluntariamente, sin exigencia de ninguna ley. Estando bajo la gracia, es una buena manera de dar, como la gracia lo dice. Porque el dar bajo la gracia no tiene límites, no tiene límites. Y lo puso a los pies de los apóstoles. Quiere decir que sintió ese gozo y también esa confianza, y lo puso a los pies de los apóstoles. Y como aplicación final, quiero decirles una cosa, hermanos. No estamos viviendo en aquellos tiempos, pero os enfaticé mucho de lo que sí vale y permanece hasta ahora, es el carácter cristiano y la actitud dadivosa. Sin embargo, pasó ahí algo, que ellos estuvieron muy centrados en ellos mismos. Ellos habían olvidado, en un sentido, la misión que el Señor había dado a la iglesia. Y recibiréis poder, como dice en Hechos 1:8, y me seréis testigos de ir por diferentes sitios. Se habían quedado congregados ellos mismos en toda su armonía, que está bien, pero se estaban olvidando de lo importante también, de hacer el evangelismo, de ir por todas partes. ¿Y qué vino? Vino persecución, hermano. Vino persecución, hermanas, también. Vino persecución a la iglesia. Y yo pido y oro al Señor, o pienso, digo, ay Señor, no vaya a ser que venga también persecución a la iglesia, porque no estamos considerando bien lo que tenemos que hacer para hablar a otros acerca de Cristo. Yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta de esto,
y que valoremos bajo la Escritura y que nos demos cuenta que Bernabé es un gran ejemplo. Les voy a dar una ilustración. No sé si habéis visto la película Espartaco. Bueno, dirá, pastor, esa película es muy antigua. Usted la habrá visto, pastor. Pero esa película de Espartaco habla de un esclavo por Macedonia que se rebeló contra Roma. Les hizo pasar un tiempo muy difícil a los romanos, pero él era querido por su gente. Y resulta que cuando vino la guardia romana para que la guardia romana no conocía a este individuo de cerca, y se acercaron a este grupo de los soldados romanos y dijeron, ¿quién es Espartaco? Y cada uno de los que estaba a favor de este hombre se levantó y dijo, yo soy Espartaco. Y se levantó otro, yo soy, para causar confusión, pero también para identificarse con este hombre. Yo soy Espartaco. Y a las finales se levantaron todos. Miren, esto vendría a ser como una aplicación para nosotros. Cuanto más nosotros podemos decir uno por uno, yo soy aquel que me identifico con la causa de Cristo. Yo soy aquel que me identifico con la causa de Cristo y quiero seguir el ejemplo de Bernabé. Y decir que, hombre, Señor, ayúdame para que yo también pueda seguir ese ejemplo. Un hombre dadivoso y entregado al servicio de Jesús en la obra misionera. Y que el Señor use a los hombres de esta iglesia para levantarse, para hablar a otros de Cristo y para decir, Señor, sigo tu ejemplo y también sigo ejemplo de este hombre en cuanto a su corazón dadivoso. Que el Señor nos ayude, que nos muestre más y más a través de su palabra, que haya tocado nuestros corazones, porque esto es un ejemplo que vemos nosotros muy grato a seguir. Y siempre pensamos, siempre hablamos de la influencia que nosotros debemos tener hacia otros para que puedan llegar al conocimiento del Señor Jesús. Vamos a tener un tiempo de oración, que el Señor toque nuestros corazones. Ahora podemos orar y decir, Señor, este mensaje está ahí en la palabra de Dios. Hemos hablado de esa armonía en la iglesia. Hemos hablado de la manera como daban con gozo y daban con alegría, como el mismo ejemplo vimos en Éxodo 35 y 36, cómo dieron, hasta que estos hombres encargados de la obra del tabernáculo dijeron, basta, que ya no den más, porque ya han dado suficiente. Que el Señor toque nuestros corazones para tener una actitud como Él quiere. Y es posible, es posible. Señor, gracias una vez más por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, lo digo en plural, hablamos como iglesia, para que tú puedas, Señor, tocar nuestros corazones y ver estos ejemplos, ver esta actitud, Señor. Para eso estamos aquí en la iglesia, para escuchar tu palabra, para que tú Señor, nos quebrantes. No simplemente el hecho de escuchar y decir que bueno, sino que tú, Señor, hagas una influencia grande y personal en nuestras vidas para que podamos ser obedientes. Padre bendito, bendice a la iglesia, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo
en nosotros. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén.